Sí, bueno, Entonces, vamos a iniciar porque ya está grabando. Ya vamos a iniciar por son las 9. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos permites, Señor, reunirnos para venir a estudiar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de ella. Ministranos a través de tu bendita palabra. Toca nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu benevolencia, de tu fidelidad, Señor. Y cámbianos a través de la exposición de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, como manantial de agua limpia, Señor, vaya limpiando y purificando nuestras vidas, Señor, y haciéndonos cada día más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Señor. Abre nuestros sentidos, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón y permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra y permite, Señor, que todo sea de bendición, Señor, y tú nos guíes, Señor, a aplicarla de una manera verdadera, Señor, y eficaz, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar Con Juan 4, ¿no? Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. San Juan. Evangelio de San Juan capítulo 4, versículos. Está cerrada la recámara, hijo. Se quedaron adentro mis lentes. ¿Versículo? 4, 5 y 6. 4, 5, 6. Déjala abierta como quiera. Es que ¿Y le era necesario pasar por Samaria? ¿Sí era? Sí, era eso, pero bueno. 4, 5, 6. 4, 5 y 6. Ahorita lo lees. Ya vamos a leer, Emanuel. Juan capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice: y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Verdad? Entonces vemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Como algunos comentaristas dicen que le era necesario porque era la ruta corta para ir hacia Galilea. Recordemos que Jesús estaba yendo a los alrededores de Judea por cuestión de los fariseos, para no tener una confrontación con ellos. Decide irse. El camino más corto para llegar a Galilea era pasar por Samaria. Pero pasar por Samaria significaba poder tener conflictos con los samaritanos también. Entonces, cuando Jesús dice aquí le era necesario, yo coincido con otros escritores que dicen en el sentido que Jesús ya tenía una cita ahí, ¿no?, con alguien, y ese alguien era la mujer samaritana, ¿no? Jesús ya tenía contemplado un arreglo, ¿verdad?, a cierta hora que llegaría, donde la mujer samaritana no sabía que tenía una cita ahí, pero Jesús sí sabía. Y Jesús ya lo tenía apartado y ya tenía todo en el corazón de esta mujer, ¿verdad? Entonces le dice, le era necesario, por eso le era necesario pasar por allí. Y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Alguien me puede decir, cuando la Biblia dice la hora sexta, qué hora era? ¿Las 6 de la tarde? No. Eso es lo que no sé, porque siempre dice la hora novena, la hora sexta, pero no sé. Serían como las 9 de la mañana. No, la hora sexta es el mediodía, porque para los judíos el día empieza a correr desde las 6 de la mañana.
Desde las 6 de la mañana empieza a correr para los judíos el día. O sea, el día es de 6 de la mañana hasta el ocaso del sol. Entonces de 6 a 6. Es como, bueno, la hora sexta es al mediodía. Imagínense a Jesús viniendo caminando, ¿verdad? Todo a mediodía, llegar junto a ese pozo, ¿verdad? Lo cansado que ha de haber estado, lo sediento que ha de haber estado, ¿verdad? Y ahí estuvo, y ahí se sentó a esperar que llegara la mujer samaritana. Mientras sus discípulos fueron a comprar víveres, ¿verdad? Comprar cosas para comer, se alejaron de la ciudad, se fueron a la ciudad más próxima, y Jesús quedó solo, otra vez arreglando todo para que nadie lo interrumpiera con la cita que iba a tener con esta mujer, ¿sí? ¿Qué región era Sicar? Estuve investigando, no hay mucho acuerdo, o sea, no hay mucho acuerdo y no hay mucho desacuerdo. La variación son 1 o 2 kilómetros de distancia, ¿sí? Pero Sicar es el Shequén del Antiguo Testamento, como 34 millas, o sea, 57 kilómetros de Jerusalén. O sea, lo que caminó Jesús, imagínense, porque Jesús andaba por Jerusalén. Más tarde llamada Neápolis y actualmente Nablus, ¿sí? Nablus. Investigué en Wikipedia, ¿verdad? Que es Nablus, y Nablus, ¿verdad? Es una ciudad de Palestina, del norte de Cisjordania, o sea, en la región que está ahorita de Palestina, en el estado de Palestina, situado a unos 63 kilómetros al norte de Jerusalén, más o menos es lo que le decía, pequeñas variaciones. Es la capital de la gobernación de Nablus, administrada por la Autoridad Nacional Palestina desde 1994. La región circuncidante tiene una economía basada en la agricultura, uvas, aceitunas y trigo, y en la ganadería. Las principales producciones son el aceite de oliva y su derivado, el jabón, el vino y la artesanía. Con 135,000 habitantes, es una de las ciudades palestinas más pobladas actualmente y el principal centro comercial, industrial y agrícola del norte de Cisjordania. La ciudad se encuentra en un valle fértil con abundantes manantiales. En las afueras de la ciudad, a 2 kilómetros al este, se encuentra la antigua Siquén, la primera capital del reino de Israel. Acordémonos que el reino de Israel, después de Salomón, ¿verdad? Cuando Roboán entró al trono, ¿qué pasó? Se dividió Israel. Uno el reino del norte y otro el reino de Judá, ¿verdad? Entonces, el reino de Israel es el reino del norte, el de las 10 tribus, ¿sí? Un rico yacimiento arqueológico donde se encuentra la supuesta tumba del patriarca hebreo Josué y el pozo de Jacob, que está mencionado en la cita. Otros ubican a Sicar muy cerca de Nablus. Sicar, este poblado, es identificado con el Ascar moderno de la ladera del monte de Ebal, a 1,5 kilómetros al nordeste de Nablus, ¿sí? Entonces, como les decía, son pequeñas variaciones, pero más por ahí llegaba. Jesús tuvo que haber caminado entre 57 y 63 kilómetros más o menos para llegar a esa ciudad, ¿sí? Sobre quién eran los samaritanos no hay, es otro debate. ¿Quién realmente eran los samaritanos? Si estaban compuestos por gentiles, si estaban compuestos por una revoltura de judíos y gentiles, si eran gente de la región de Libia y todos esos lugares. Entonces hay un desacuerdo total, no hay algo que nos diga bien, que estuve investigando qué realmente eran los samaritanos, ¿no? Realmente creo, y posteriormente lo vamos a ver por las afirmaciones que hace Jesús, que era una revoltura de judíos y gentiles en ese entonces. Eso es lo que yo creo, como algunos dicen, ¿verdad? Judíos y gentiles, una revoltura entre judíos y gentiles. Acordémonos que los judíos no consentían, ¿verdad? Y por la ley que así lo determinaba, no podían mezclarse con gentiles. A raíz de que vino, ¿verdad?, la invasión de Babilonia, de la invasión de Asiria, perdón, y el reino de Israel fue deportado, o sea, el reino del norte fue deportado a las regiones de Asiria. El rey de Asiria mandó a poblar esas regiones, ¿sí? Y entonces, cuando ¿verdad?, se hizo una mezcolanza con los poquitos que quedaron ahí, y se cree que desde allí pudo haber venido esa cuestión de los samaritanos. Pero como les digo, hay un debate en realidad quién era. Pero repito, en base a lo que vamos a ver en las escrituras y con lo que Jesús dice y el ministerio que traía Jesús, yo creo que es una revoltura total que en ese entonces había de judíos y gentiles. Por lo tanto, no eran bien vistos por los judíos, porque como ellos no podían mezclarse, ¿verdad?, no los aceptaban. Así es.
Entonces esa era la enemistad entre los judíos y samaritanos, ¿verdad? Ambos, los judíos no los veían aptos, más que nada la élite religiosa no veía aptos a los samaritanos para el reino de los dioses, para el reino de los cielos. Eran como una paria, ¿verdad? Sí sabemos lo que es una paria, una clase social Muy baja. muy baja, la lacra de la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que creían ellos. Sí, gracias, hermano. Samaria era muy conocida en el Antiguo Testamento porque precisamente así se llamó a la capital del reino de Israel, del reino del norte, ¿verdad? Que es como característica de esa, ¿qué podemos sacar del reino del norte? ¿Qué característica tenía el reino del norte? ¿Cómo era su culto ante Dios? ¿Cómo era su culto anterior? Ante Dios. Ante Dios. ¿Ante Dios o ante Dios? Ante Dios. Ah, ante Dios. Yo entendí que anterior. No, dije ante Dios. ¿Ante Dios? Pues Samaria no era pues no creían en las cosas de Dios, ¿no? Así por Estamos hablando en el tiempo en que se formó el reino del norte. Les dije que el reino del norte se formó de la separación entre Roboán y cuando se separó el reino. ¿Cómo era la adoración de ellos? ¿Cómo dice Reyes, Crónicas, que era la adoración de ellos, de Samaria? ¿Era irracional? No, era muy idólatra. Se volvieron a la idolatría totalmente, tremendamente idólatras. Y tras varias advertencias de Dios, vino el juicio a ellos, ¿verdad? Sí. Entonces dice, cansado, Jesús dice, ¿verdad? Que le tocaba venir ahí, dice que estaba, ¿cómo estaba Jesús? Cansado del camino. Cansado del camino. Fíjense, Jesús ahí está mostrando su lado humano, ¿verdad? Jesús se cansaba. Jesús se cansaba, divinamente él no se cansaba, pero humanamente se cansaba, ¿verdad? Entonces nos muestra ese lado. Y no solo que se cansó, sino que también sintió hambre, sed, porque le pidió agua. Porque le pidió, así es, perfecto, ¿verdad? Le pidió agua. Entonces, ¿verdad? En otros pasajes nosotros podemos ver, por ejemplo, que Jesús se quedó dormido, o sea, también cansancio y le ganó el sueño, ¿verdad? En otros pasajes que Jesús lloró, ¿verdad? En el pasaje tan comentado con la muerte de Lázaro, ¿verdad? Que dice Jesús lloró. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? El lado humano de Jesús. Por eso el escritor de Hebreos, vayamos a Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Capítulo 4, 15. Sí. Capítulo 4, 15. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Verdad? Entonces ahí está, Jesús sintió todo lo que nosotros sentíamos. Jesús fue tentado igual que nosotros. Jesús sintió cansancio, Jesús sintió dolor, Jesús sintió sufrimiento, Jesús sintió agonía. Cuando lo clavaron en la cruz, sintió dolor, no dejó de sentir dolor. La agonía en la oración de Getsemaní, que dice que hasta su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿verdad? La agonía tan fuerte. Entonces vemos, es que hoy en día tenemos ese sumo sacerdote que puede entendernos. Por eso dice Jesús que podemos entrar libremente al trono de la gracia, porque Él está haciendo el intermediario entre nosotros y Dios, y es un intermediario que sabe perfectamente cómo somos, ¿sí? ¿Verdad? Luego dice, ¿verdad? Y puse esta parte que es de las pocas veces que pongo título, pero me gustó tanto esta parte que vamos a compartir, le puse como título Jesús, el dador del agua que satisface la sed espiritual. ¿Sí? Y en Juan, ¿verdad? A ver, Juan capítulo 4, versículo 7. Juan 4. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo,
dame de beber. ¿Verdad? Fíjense. 4 ¿qué? 7. 4:7. La cita divina se cumple en el tiempo exacto de Dios, en el momento exacto. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Sí? Fíjense, ¿qué hacía una mujer al mediodía ir a sacar agua? No era normal. No era normal. Las mujeres iban en la mañana o iban en la tarde a buscar agua. Pero esta mujer fue al mediodía, al ínter entre las dos. ¿Sí? Quizá lo hacía por su historial que traía ella, ¿verdad? Como vamos a ver posteriormente, cuando el Señor le dice, bien has dicho, ¿verdad? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y quizá para evitar la burla o las miradas o los chismes, ¿verdad? Por eso iba una hora que iba las una demás hora no iban, ¿no? que nadie más iba. Ojo, como vimos, y por eso quise detallarles todo ese área geográfica donde estaba ubicada la ciudad de Samaria, que una blusa, ¿verdad? Dijimos y todo. ¿Qué decía? ¿Que era rica qué? ¿En qué? En manantiales. Era rica en manantiales. ¿Qué quiere decir? Que había varios manantiales. ¿Por qué la mujer caminó 2 kilómetros para ir a ese manantial? A sacar el agua. Porque ya Jesús, siento que ya Jesús ya tenía todo preparado, ¿no? Así Era es. la mujer elegida por Dios para poder hablar con él, ¿no? Para poder hablar con él, exactamente. Era lo que Jesús también ahí estaba buscando. Jesús precisamente se paró en ese pozo porque en su omnisciencia divina, ¿verdad? Él sabía que ahí iba a llegar esa mujer tan necesitada de esa agua espiritual para ella, ¿verdad? De esa agua, porque esa mujer estaba huyendo. Se ve que su pasado la carcomía, se ve que lo que estaba viviendo no le agradaba mucho y tenía que soportarlo. Júrale. Le pegaron una camioneta. ¿No? ¿Fue como un aire o qué fue? No, aire sí. No. Sí, fue eso. Pues le pegaron a la cubeta. Sí, se me hace que fue como aire. Yo lo vi como ventarrón. Pero recio ahorita. Sí. Entonces, ¿verdad? Vino una mujer, dice, a sacar agua. O sea, como huyendo de su pasado, huyendo de no solo de su pasado, sino su presente, ¿verdad? Evitar las miradas, evitar todo. Prefería caminar 2 kilómetros, ¿verdad? Para ir a sacar esa agua que ella necesitaba para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Y aquí podemos nosotros ver, ¿verdad?, que Jesús hace algo muy especial. La mujer va a sacar el agua y ¿quién da el primer paso? Jesús. ¿Por qué? Jesús es porque primero le dice, dame de beber. Dame de beber, ¿verdad? Él hace el rompimiento exactamente. Como ya vimos, ¿verdad? Judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces Jesús rompe primero algo que es romper esa barrera cultural, ¿verdad? Con la mujer samaritana. Si no, la mujer samaritana hubiera recogido el agua y se hubiera ido con la misma, ¿verdad? Más que hablarle a un hombre, pues no era bien visto. Y en lugar público no era bien visto. Para los judíos, que un hombre hablara con una mujer en público que no fuera su esposa, y hasta eso, tenían tantas cosas exageradas, que aun si fuera su esposa también tenían que evitar hablar en público, ¿no? Entonces era mal visto. Y más, mucho más, un rabí. O sea, los rabí decían, yo no puedo perder mi tiempo platicando con una mujer en lugar público, porque ese tiempo lo puedo invertir en estudiar la palabra, y para mí es pérdida de tiempo. Entonces era tanto así la cuestión que había ahí, ¿verdad?, de barreras cultural. La mujer estaba denigrada bastantemente, se habían extrapolado a lo que la ley decía. Realmente la ley no llegaba a esos límites, y la gente la había llevado a límites que Dios no lo estableció así. Entonces nosotros podemos ver que Jesús rompe todo eso, rompe esa barrera cultural, rompe esas barreras de idiosincrasia, ¿verdad? Y rompe la barrera de que él es rabí también, y se acerca a la mujer y le dice, dame de beber. Y vemos aquí, si es el aire, Fue el norte. fue el norte. Entonces, Una racha. nosotros podemos ver, ¿verdad?, aquí que en esta parte
nos trae una enseñanza bien bonita, bien hermosa. Dios siempre da el primer paso en el proceso de nuestra salvación. Por eso decimos, yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. La mujer samaritana ni le pasaba por la cabeza que se iba a topar con Jesucristo. Es más, no sabía ni quién era Jesucristo, ¿verdad? No sabía nada. Ella iba porque todos los días a lo mejor iba a ese mismo pozo para evitar las miradas y evitar todo y que la estuvieran ahí, ¿verdad? Casi lanzándole piedras virtuales, ¿verdad? Y evitar todo eso. Y ella decía, ya no voy, saco mi agua, me regreso y me cierro la casa, a lo mejor, ¿no? Entonces, pero aquí vemos cómo Dios la esperó allí, Jesucristo, ¿verdad? Y Él dio el primer paso. Él fue el que dice, dame de beber. Y así aquí también, aparte de que nos está enseñando, y lo vamos a ir viendo en el proceso de la salvación, y vamos a ver los textos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, que como iglesia, como cristianos, no podemos hacer ninguna excepción de personas. Porque Jesús mismo no lo hizo a pesar de todas las barreras que había en su contra. Jesús no hizo esos detalles de barreras culturales ni raciales, ¿sí? El hecho de que haya un cristiano que por ser blanco se crea más que un negro, o el negro que odia a un blanco, o iglesias de blancos, iglesias de negros, no es posible, ¿sí? Iglesias de ricos, iglesias de pobres, eso no puede ser en el cristianismo. ¿Sí? No debe haber esas barreras culturales, ni económicas, ni de ningún tipo, porque aquí Jesús nos está enseñando que el dueño de todo el universo, absolutamente de todo, es Él. Y Él se acercó a una mujer toda denigrada, con mala reputación, ¿verdad? Y se acercó a ella. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 10. Ajá. Ahí hay más de pastor. Capítulo 10. 10, versículos 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Que ya están. Ya está metiendo su duda. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que ¿qué? Que nos hace excepción de personas. Que no hace acepción de personas. Deuteronomio 17 y 18. Fíjense, que no hace acepción de personas. Para Dios no hace acepción, ¿verdad? Proverbios 28, 21. Proverbios 28, 21. Proverbios capítulo 28. 28. 28, capítulo 21. Capítulo 28. 28, 21. Hacer excepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo Salomón en este proverbio, ¿verdad?, es que es como lo que va a decir Santiago, ¿verdad?, más adelante. ¿Ves 28 qué, perdón? 28, 21. Más adelante, que si viene un rico y viene un pobre, y yo al rico, ay, miren, le doy este manjar, y al pobre, ay, ten este pan para ti. No, estoy haciendo acepción de personas, ¿sí?, por quedar bien con el rico, es lo que está diciendo aquí en Proverbios. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, ¿verdad? Cuando yo menosprecio a alguien por su posición, por su enfermedad, por algún detalle,
y le doy un lugar privilegiado a otro por cuestión cultural o económica, entonces estoy haciendo acepción de personas. Y eso no es agradable delante de Dios. Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué digo? Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9. Los 2 y 9. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que te trae ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y decid al pobre, estate tú allí en pie. No, ya te fuiste más allá. Nada más era 8 y 9, pero bueno, qué bueno, porque se explicó. Sí, se explicó más, ¿verdad? Pero dice, si en verdad cumplís la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores, ¿verdad? Entonces para Dios no es rico, y no es bien tratar mejor a un rico a un pobre. Tenemos que tratarlos por igual. Ojo, tampoco tratar mal al rico y tratar bien al pobre, ¿eh? No, o sea, a los dos por igual, ¿verdad? A los dos por igual. ¿Sí? Primera de Pedro 1:17. ¿Primera de qué? Pedro, primera de Peter, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ni yo, pero no. Y si invocáis por Padre a aquel que Acepción acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y no está allí. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahorita me acordé de uno que acaba de fallecer hace mucho, el doctor Darío Salas, que también tiene una doctrina media rara, pero ese hombre se sabía la Biblia de memoria. ¿Pedro qué? Entonces cuando alguien leía así, decía, ay, no, Elí se lo pusiste tú, Elí no está. 1:7. Sí, por eso le dije, no, Elí se lo pusiste, Elí no está. Entonces me acordé de eso. Primera de Pedro 1:17. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Qué tremendo, Dios, cómo debemos de conducirnos, hermanos, ante el Señor, ante la gente, ante los hermanos, ante todo, cuando estoy, ¿verdad?, ante muchos hermanos, ¿cómo estoy tratando? ¿Estoy tratando a todos por igual o tengo favoritismos hacia unos, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo favoritismos hacia unos, ¿qué estoy haciendo? Acepción de personas. ¿Sí? Esa es la parte, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ver. A veces, cuando armamos una fiesta, ¿verdad?, hacemos algo, a veces desgraciadamente pensamos, y así a veces nuestro pensamiento, voy a invitar a fulanito porque es el que puede traer el regalo, puede traerme un regalo. A sultanito ni lo invito porque ese nunca trae nada más viene a comer. Entonces empezamos a hacer acepción de personas. Entonces no quiere decir con esto que tampoco cuando hagamos una fiesta pues tengo que invitar a las 80,000 familias porque no puedo hacer acepción de personas. No, porque también está la economía. No puedo, la palabra de Dios también dice que no me endeude, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, en base a lo que estoy eligiendo, si en realidad lo estoy haciendo de corazón o lo estoy haciendo porque aquel me cae mal y por eso no lo invito. O sea, eso no debe haber en nosotros. Es que aquel me cae mal y por eso no lo voy a invitar, ¿no? Casi oro por el hermano, que Dios lo bendiga, y aquel, Señor, si lo puedes mandar 15 cuadras más para allá, mejor, ¿no? Entonces, sí, eso para es que no se metan conmigo, para que yo no le dé de cocotazo, ¿no? Cuando nosotros oramos así, por lo general Dios lo trae más cerca. Entonces no lo hagan porque Dios está tratando con nuestro carácter. Si somos hijos de Dios, Dios va a tratar con ellos. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba va puliendo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces la mujer no sabía para nada quién era Jesús, ¿verdad? Pero al ver su vestir, al ver su forma de hablar, ¿qué supuso ella? ¿Qué creen que supuso? ¿Qué era qué?
judío y que era Judío, nada más. Que era un judío, ¿verdad? Admirada. Pues, cuando ella se le queda viendo y ve que un judío le dice, dame de beber. Ya estoy brincando a otro versículo que no hemos leído. Vamos a leer el 4:8. 4:8. Juan. Sí, Juan, capítulo 4, versículos Pues sus discípulos 8. habían ido- Espérate. Juan, capítulo 4, versículos 8. Y vamos a leer hasta el 12, por favor. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que dice, ¿Qué? y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pedirás, Y tú le pedirías. y tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Hasta el Acá. 12? Sí. Sí. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual Bebió. bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Verdad? Bueno, entonces vemos ahí la admiración, ¿verdad? De la mujer. La mujer no sabía quién era Jesús, pero por la forma de vestir y la forma de hablar detectó que era un judío, ¿verdad? Y tú le dices, ¿cómo? Tú siendo judío, ¿me hablas a mí? Me hablas a mí. O sea, no solo porque judíos y samaritanos no se llevan, sino añádele a eso que soy mujer. O sea, y me estás hablando a mí, me estás pidiendo a mí que te dé de beber cuando no hay amistad entre judíos y gentiles, cuando judíos y samaritanos, cuando se topaban por cuestiones comerciales o algo, no compartían del mismo vaso, del mismo, que agarraran agua o algo, no lo hacían. Entonces le dice la mujer samaritana, ¿cómo me pides eso? ¿Verdad? O sea, qué extraño judío, estás bien raro, ¿no? Entonces la mujer lo ve y le cuestiona, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? O sea, que te agarre de mi cántaro y tomes de él. Eso era abominable para los judíos, tomar del mismo cántaro de los samaritanos, ¿verdad? De los samaritanos. Para eso era abominable en ese entonces para los judíos. No se permitían tal cosa. Yo creo que preferirían morirse de sed que hacer ese detalle. Y les digo, y añádenle que era mujer, pues peor, la cuestión cultural, cómo estaba en ese entonces. Entonces, ¿verdad? Le dice, se quedó admirada al detectar que era un judío que le estaba pidiendo a ella de beber, ¿verdad? Entonces, entre judíos y samaritanos no se llevan, o sea, no comparten las cosas, ¿verdad? No toman del mismo balde, porque además, inmediatamente la mujer detectó que cuando Jesús le estaba pidiendo, ¿verdad?, de beber, ¿qué detectó la mujer? Que Jesús no traía nada para tomar agua, entonces tenía que tomar ¿Cómo del la iba a mismo, sacar, no? tenía que tomar del mismo cántaro de ella. Entonces todavía más abominable, ¿no? O sea, un impacto para esta mujer samaritana, que un judío, que todavía no sabía ella que era el Mesías, ¿verdad?, que un judío le pidiera esto, era algo que la sacó totalmente de balance, ¿verdad? Y es que la verdad, hermanos, quiero que veamos aquí una figura de la salvación, ¿verdad? Nosotros, así como los samaritanos y los judíos, no éramos amigos de Dios, ¿sí? No éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios, rebeldes contra Dios, ¿verdad? Sin Cristo en el corazón somos rebeldes y no queremos saber absolutamente nada de la verdad de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Romanos 3. 3, del 10 al 18.
porque como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hasta cuándo? Hasta el 18. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de su labio. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Verdad? Ahí está una descripción gráfica de la realidad del ser humano. ¿Sí? No hay bueno, ahorita. No hay bueno, no hay justo, ni siquiera uno, ¿verdad? No hay temor de Dios delante de los ojos del hombre sin Cristo. Por eso el hombre sin Cristo, aunque se vea muy mansito, aunque se vea muy todo, se puede volver un asesino despiadado. Hay gente que a veces pregunta, pero ¿cómo pudo hacer ese hombre que era tan buena gente y todo eso? De haber hecho eso tan tremendo y así espantar a la gente. Es eso, la verdad de lo que hay en el corazón dentro del hombre. Si Dios nos revelara un poquito de la maldad que hay en el corazón del hombre, quedaríamos impactados de la maldad que hay dentro de un corazón no regenerado, ¿verdad? Romanos capítulo 5 versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Exacto, muy bien, ¿verdad? ¿Cómo éramos? ¿Reconciliados? No, ¿cómo éramos? Enemigos. Éramos enemigos. La Biblia no nos describe como amigos de Dios, nos escribe como enemigos de Dios. Que fuimos nosotros los que hemos venido a los pies de Jesucristo, si en verdad hemos nacido de nuevo, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 versículo 21. Entró fuerte, entró rápido. ¿No? ¿Colosenses qué? 1:21. Esos que entran así, rápido salen. Rápido salen. 1:1. 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo y extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Haciendo malas obras. ¿Cómo éramos entonces? Enemigos. Haciendo malas obras, ¿verdad? La gente sin Cristo, la Biblia la describe como ¿qué? Como extraños y enemigos de Dios. ¿Sí? Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuanto todos pecaron, no hay nadie que no esté bajo el término del pecado. Tenemos que entender el concepto del pecado para poder entender lo terrible que estamos. El pecado, ¿verdad?, es tan terrible que desforma y cambia y destruye lo que agarra. Satanás era un ángel hermoso, el mejor de los ángeles, Lucifer, el más hermoso de todos los ángeles, ¿verdad? Y entró el pecado y destruyó su naturaleza total que Dios le había dado, a tal grado que ahorita Satanás no sabe hacer otra cosa que pecar. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Pasó lo mismo que en la naturaleza de Satanás, de tener una naturaleza nosotros, ¿verdad?, de inocente, una naturaleza donde podíamos platicar con Dios, ¿verdad? Pudiéramos haber habido platicar con Dios. Entró el pecado y destruyó todo eso, y ahora el hombre, ¿qué es lo único que puede hacer? Pecar, igual que Satanás. Pecar, rebelarse contra Dios, irse contra Dios. El pecado es algo tan tremendo, tan terrible, que como dice un hermano, si pudiera, en cuestión que no lo puede y jamás lo podrá, si pudiera, mataría hasta Dios mismo.
Está así de terrible. Por eso Dios detesta el pecado. Lo aborrece tanto porque destruye todo aquello con el bien que Él lo creó. Y así le pasó a Satanás, y Satanás por eso jamás podrá cambiar. Por eso yo no sé por qué hay hermanos que oran por la salvación de Satanás, porque en primer lugar Satanás jamás se va a arrepentir. En segundo lugar, aunque se arrepienta, no hay salvación para él, porque Jesús no murió en la cruz del Calvario por los ángeles. Así que no. Pero jamás se va a arrepentir. Jamás. Porque nadie se puede arrepentir si Dios no obra primero en su corazón. Como vemos aquí en el caso de la mujer samaritana, Jesús tuvo que acercarse primero. Si Jesús no se hubiera acercado a la mujer samaritana, ella jamás hubiera hablado con Jesús. ¿Por qué? Porque eran enemigos. Número 1. 2, porque la cuestión cultural no lo permitía. 3, su pasado. La mujer hablarle a un hombre, ¿verdad? Y 3, su historial que traía. O sea, había varias barreras que la mujer no le permitía poder hablar con Jesús. Y 4, que no sabía ni quién era Jesús, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba ahí en el pozo? ¿Sí? ¿Cómo le iba a hablar? ¿Cómo le iba a hablar? Así, esas 4 cuestiones están en todo aquel que no ha nacido de nuevo. No puede acercarse a Dios porque está en enemistad con Él, ¿verdad? Esa parte. Hay una barrera entre el hombre y Dios. Como dijo Dios, yo no me he apartado del pueblo de Israel, sino que sus pecados han hecho una barrera entre ustedes y yo. Vean lo terrible que es el pecado. Entonces Dios tiene que siempre dar el primer paso. Como en los tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se desviaba tras la idolatría, Dios tenía que traer, ¿qué? Dar el primer paso. Ya sea enviando de castigo a naciones enemigas y a la vez levantando profetas para anunciar, pero Dios tenía que dar el primer paso. Si no, no hubiera habido regreso de Israel nunca, ¿va? Dios muestra su primer paso precisamente en el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. ¿Verdad? Ahí está. Él dio el primer paso otra vez. Ahí lo está mostrando en Juan 3:16. Él dio el primer paso. Y lo sigue dando, no solo lo dio en la cruz, lo sigue dando para traer los corazones hacia su Hijo. Dios sigue obrando con poder, aun siendo enemigos de Dios, Dios sigue obrando con poder, y Dios está, dice, llamando a todas las gentes en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Dios entregó a su propio Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con Él sin afectar su justicia y su santidad. Por eso entregó a su propio Hijo. Dios no podía aceptarnos si su Hijo amado no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No había otra opción, ni los machos cabríos, ni las reses, ni nada, ni los palominos, ni las tortas, nada podría acercarnos realmente a Dios. Por eso, a pesar de los sacrificios de animales que había en el Antiguo Testamento, nadie podía acercarse al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, y una vez al año, y no más, sin ofrecer sacrificio antes para poder entrar, ¿verdad? Pero también en Isaías dice que ya estaba cansado de tanto sacrificio, de tantos animales y el pecado seguía cada vez más, ¿no? Sí, porque precisamente como dice Hebreos, los sacrificios no podían quitar el pecado. Los sacrificios no podían quitar el pecado. El único sacrificio que puede quitar el pecado es el sacrificio de Jesucristo. Es el único que puede cambiarnos, el único que puede rehacernos, el único que puede hacer que Dios haga una nueva creación dentro de nosotros. Esa es la única parte, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia que Dios en él. Justicia de Dios. De Dios. De Dios en él. Es del 17 al 21. Del 18 al de 21. 18. ¿Verdad? Y de verdad, Dios nos reconcilió en Cristo, dice, y como si Dios rogase por nosotros. Dios no está rogándole a la humanidad. Por eso Pablo dice, como si Dios rogase. No dice, y Dios rogando a través de nosotros. No. O sea, nosotros hablamos en nombre de Cristo como si Dios rogase. Pero Dios no está rogando. Dios está diciendo, yo ya di a mi Hijo amado, y ahora doy un mandamiento. Porque ¿qué dice Pedro? Dios manda mandamiento a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. Y nos dio a nosotros ese ministerio de la reconciliación, de llevar ese mensaje de que Dios, a través de su Hijo amado, está dispuesto a aceptarnos si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos plenamente en su Hijo amado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Dios está dispuesto, ¿verdad?, a aceptarnos. Ahora sí, ¿por qué está dispuesto? Porque está el medio para aceptarnos. ¿Cuál es el medio? El sacrificio de Cristo, su Hijo amado. Antes, por eso Dios no está rogando, vengan, por favor, acéptenme, por favor. No, Dios no está así. Dios está diciendo, arrepiéntanse. Les mando como rey, como dueño del universo, les mando y les ordeno que se arrepientan. Pero como soy un rey bueno, ustedes no pueden venir así nada más a mí. Les voy a dar el medio para que lo puedan hacer. Y les doy a mi Hijo, lo sacrifico por ustedes, ¿verdad? Y nos dio todo. Imagínense cuánto nos ama, que dio a su propio Hijo. ¿Quién de nosotros da a su propio Hijo? Sí, Dios nos ama y ama a la humanidad, pero Dios no pasa por alto su justicia y su santidad. Ningún atributo de Dios está por encima de otro atributo. Dios no es más amor que justicia, ni es más amor que santidad. Todos sus atributos están mutuamente enlazados. El amor de Dios es un amor santo, santidad y amor, y a la vez, es verdad, su santidad es amorosa, su santidad es justicia, pero su justicia no afecta su santidad, y su justicia no afecta su amor, pero su amor tampoco afecta su justicia. Por eso dice la palabra de Dios, Dios no da por inocente al que es culpable, ¿verdad? Mucho que ame Dios, pero Dios dice, yo soy justo, y si el alma que pecare, esa va a morir. O sea, Dios no, y aún nosotros como hijos, Dios no pasa por alto su justicia. Si nosotros como hijos, si hemos nacido de nuevo, si hemos andado en Cristo Jesús, no entendemos esto y andamos queriendo coquetear con el pecado y andamos queriendo hacer cosas que a Dios le desagradan, va a venir la disciplina de Dios severa sobre nosotros. Porque Dios no pasa por alto su justicia ni a sus hijos. Si no pasó por alto su justicia con su Hijo unigénito, con la segunda persona de la Trinidad, no pasó por alto ni un centímetro de su justicia y de su santidad. ¿Qué creen que somos nosotros para que Dios nos pase por alto de su justicia? Nada, hermano. Por eso, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Si nosotros conocemos a Dios, que Él no hace excepción de personas en sus juicios y Él juzga con equidad. ¿Cómo dice? Lo acabamos de leer. ¿Qué dice? Andemos de una manera temerosa y reverente delante de Él en nuestro peregrinar. No es, ya soy cristiano, soy libre. Sí, tienes una libertad hermosa, sí, es una libertad gloriosa. Pero a la vez de que me siento libre, a la vez debe haber un temor santo de desagradar a Dios. Porque sé que es un papá que corrige, ¿verdad?
A algunos quizás les sea difícil entender este concepto, pero un papá corrige, y corrige a veces duro, ¿verdad? O vemos los papás de antes, o no sé si los tuvieron. Mi papá a veces hasta con cayuyo nos pegaba. Entonces, pero corrige. Y tú sabes que mi papá, yo recuerdo una cuestión de mi papá, si acaso fumé como 3 semanas. Y eso ni una cajetilla me acabé, ¿verdad? Pero yo lo hacía a escondidas de mi papá. Porque mi papá, el ultimátum era: si yo los veo fumando, voy a hacer que se traguen el cigarro. ¿Y saben qué? Sabíamos que lo iba a hacer. O sea, no era de esos papás que te decían: te lo voy a hacer que te lo tragues, ya te vi, trágatelo, 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 por 21,000 veces, trágatelo. No, mi papá era: trae cigarro, págatelo, trágatelo, ¿verdad? Sabíamos, o sea, no lo imaginábamos, porque todo lo que nos había dicho no lo aplicaba. Entonces sabíamos que era un papá así. Sabíamos que no podíamos llegar a cierta hora, después de cierta hora, porque sabíamos que venía una corrección dura. Entonces así es papá Dios, ¿verdad? Así es nuestro Padre Celestial. Como hijos nos corrige, porque Él no va a pasar por alto su santidad. Dios no quiere hijos rebeldes en el cielo. Entonces Dios no va a pasar por alto, y la disciplina de Dios es muy, muy fuerte. Por eso el escritor de Hebreos dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura, no es cualquier cosita, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Dios está dispuesto, o sea, Dios dando todos los medios para que el hombre se pueda acercar a Él y reconciliarse con Él, ¿verdad? Eso es lo que el Evangelio nos da, las buenas noticias de que el Rey, porque recordamos que son tiempos así, ¿no? De que el Rey está dispuesto a perdonarlos, con tal, nada más lo único que tienen que hacer es creer en su Hijo como Señor y Salvador, aceptarlo como el dueño de sus vidas, y el Rey está dispuesto a perdonarlos y no va a venir a destruirlos, ¿verdad? Ese es el mensaje central del Evangelio. Por eso cuando Juan escribe en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero después, ¿qué dice? Que los que no quieren arrepentirse ya han sido condenados. Y después, ¿qué dice? Que aquel que no quiere en realidad creer en su Hijo, su ira está sobre ellos. No es un Dios que esté: ay, mira que el impío sigue pecando, pobrecito, ay, ¿cómo le haré? No, está pecando, ¿ok? Voy a aguantar un rato mi castigo, le voy a dar oportunidad a que se arrepienta. Pero es como aquel que se va enojando, y se va enojando, y se va enojando, ¿verdad? Como les decía cuando hablamos de la ira de Dios, ¿no? Es como una presa que se va llenando de agua y se va llenando, y entre más se llene y reviente esa pieza, ¿qué va a pasar? Más fuerte va a ser la destrucción. Lo mismo sucede con Dios. Entre más se vaya acumulando su ira, cuando Él decida ya liberarla en un justo juicio, va a ser muy terrible. Por eso el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios descargue su ira sobre la tierra, va a ser muy terrible. No va a ser cualquier cosa, ¿sí? Nada de lo que hemos visto en este mundo se va a comparar a lo que Dios va a hacer en el tiempo de su justo juicio sobre esta tierra. Y hay de aquel que se quede. Hay una advertencia muy fuerte en Tesalonicenses que dice que aquellos conociendo la verdad y la rechazaron, ya no queda más opción para ellos, ¿verdad? Mucha gente, yo a veces oigo predicar: bueno, si te quedas, no te dejes marcar, no te dejes marcar, porque si te marcas ya vas a ser condenado, y tú no te preocupes, si viene Cristo y te quedas, tú nada más no te dejes marcar. No, hijo, si tú conociste el Evangelio y no lo aceptaste y no creíste en Jesucristo, no hay opción de salvación para ti. Y si te agarra la gran tribulación, ¿sabes qué?
la misma palabra de Dios y ahí en Tesalonicenses dice, no solo eso, sino que dice que Dios va a enviar un poder engañoso a tu vida para que adores al anticristo y te pierdas definitivamente, por cuanto rechazaste el evangelio. Así es nuestro Dios. Por eso decía alguien, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, a cuando se predica la palabra de Dios bien, es una gran bendición, hermanos, porque puede transformar nuestro corazón, puede cambiar nuestro corazón la palabra de Dios. Pero si nosotros tomamos esa bendición de Dios como cualquier cosa, entonces esa bendición se convierte ¿en qué creen? En maldición. Maldición para nuestra vida, porque el castigo va a ser más duro, más difícil, más tremendo, por haber conocido la verdad y haberla hecho como nada. Por eso dice el escritor de Hebreos, hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviere por inmunda. ¿Qué está queriendo decir ahí? Como cualquier cosa. Sí, es la palabra de Dios. Sí, ya vamos a escucharla. Sí, ya, cualquier cosa. Eso no podemos hacer tal cosa, porque Dios no es digno de eso, y eso Dios no lo va a demandar, hermano. Nadie dice Dios, quien se atreva a pisotear la sangre de mi hijo y a tomarla como cualquier cosa, le espera la más cruel disciplina si llegara a ser hijo. Que dudo que un hijo de Dios llegara a ser eso, pero si llegara a ser un hijo de Dios, le viene la más dura disciplina de Dios, porque Dios no tiene en cualquier cosa el sacrificio de su hijo, sino que lo tiene como lo más grande. ¿Sí? Imagínense aquí a un hombre que tuviera el ejército más poderoso del mundo y que su hijo, por salvar a unas personas que iban en un camión o en un tren, hace algo heroico pero muere ahí, y que esas personas vinieran y le dijeran, ay, tu hijo por menso se atravesó. ¿Qué creen que haría este hombre? Por menso se atravesó mi hijo. O sea que tú, el sacrificio que hizo mi hijo por salvarte a ti, ¿lo tomas como un menso? A ver, agárrenme a este y tortúrenmelo ya. Yo casi creo que diría ya, no lo maten porque no merece que muera. Tortúrenlo día y noche para que se le quite. Mi hijo murió por él, este no va a morir, este va a sufrir todo lo que mi hijo no sufrió, ¿verdad? Sería algo así, ¿no? Así es Dios. Sí, la muerte de mi hijo, ¿se te hace cualquier cosa? Ok, perfecto. Entonces te voy a enseñar lo que sí vale la sangre de mi hijo. Por eso dice el escritor, y por eso lo repito, hermano, andemos, sí, con entrada libre al trono de la gracia, con un amor profundo, con una gratitud profunda, pero a la vez con un temor reverente delante de Dios, porque con Dios no podemos jugar, ¿sí? Entonces el evangelio son esas buenas noticias que Dios está dispuesto a recibirnos, ¿verdad? Pero no solo, ¿verdad?, está dispuesto, sino como Dios ve que nadie, si Él no actúa, nadie viene, Dios es el que tiene que obrar en el corazón de esas personas. Por eso Cristo se tuvo que acercar a la mujer samaritana y tener que darle las primeras palabras, ¿verdad? Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué capítulo? Mateo 28, 19 y 20. 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas sus cosas, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces, fíjense, el mandato del Señor: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces Dios nos está mandando, ¿verdad? Que a través de Jesucristo nosotros vayamos y enseñamos a otras personas. Es un mandato del Señor. ¿Sí? Ojo, la gran comisión, ahí Dios nos está mandando. Cuando dice, id y predicad el Evangelio. El id en el griego original, en el griego, ¿verdad?, de los manuscritos, no está en imperativo. Es una exclamación. Pero aquí sí está en imperativo. Aquí sí es un mandamiento, aquí sí es una orden. Id. ¿Sí? Aquí sí en el griego está como una orden, como un mandato. O sea, no es si quieren, vayan. Si tienen chance, si se les da la gana. No, está diciendo, les ordeno ir. Y si nosotros no vamos, nosotros estamos obedeciendo la orden del Señor. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solo hagan eso, sino que al discipularlos tienen que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, a través de su iglesia, a través del cuerpo de Jesucristo, llevamos las buenas nuevas, ¿verdad? Somos los que llevamos las buenas nuevas. Pero aquí no acaba el que Dios dé el primer paso, sino además, nosotros al estar predicando el Evangelio, al estar enseñándole la palabra a la gente, Dios es el que obra en el corazón de la gente. Porque si no, no entenderían el Evangelio, no podrían entender el mensaje. Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Hechos, capítulo 15. Es 16, ¿no? Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de una ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces fíjense, ¿qué pasó con esta mujer llamada Lidia? ¿Se bautizó? No, Bueno, oyó la Dios. predicación. Está oyendo, Y Dios ¿verdad? abrió los Así oídos es. para que él Y adoraba a Dios. Que adoraba a Dios. ¿A qué Dios adoraba, Lidia? a Dios, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y Jesús. el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si adoraba a Jesús, ¿para qué salvación? ¿A quién estaba adorando Lidia? Lidia estaba adorando al Dios del Antiguo Testamento. Estaba donde Pablo llegó a predicar, en esa zona, en Tiatira, ¿verdad? Ahí se reunían un grupo de mujeres judías y otras se añadían gentiles para orar y les enseñaban a orar. Ahí fue donde Pablo aprovechó meterse para hablarles de Jesucristo y hablarles de esa verdad, de esa salvación, ¿verdad? Y dice, y estaban oyendo, y el Señor, o sea, Dios, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y eso que dio fruto. El fruto que lo vamos a ver. Ella pidió ser bautizada, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjense todo el efecto de esta Lidia, y lo vamos a ir viendo también como en la mujer samaritana. Ella oyó, el Señor, ¿verdad? Estaba oyendo, pero el Señor es el que le abrió el corazón. Ojo, Dios no quita nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer las cosas, pero de Dios depende el resultado. ¿Sí? Lidia estaba oyendo, pero si Dios no le hubiera abierto el corazón, nada hubiera pasado. Pero si Lidia no hubiera estado oyendo, de nada hubiera servido que Dios le hubiera abierto el corazón. Entonces hay responsabilidad de nosotros.
Pero Dios es el que tiene que hacer las cosas. Como cuando Jesús dice, si Dios no guarda la casa, en vano trabajan los que la cuidan, ¿verdad? Pero Dios no dijo, por lo tanto no cuiden las casas, dejen las puertas abiertas, no, ¿verdad? Sino que está diciendo que al final de cuentas, aunque pongamos guardias, depende de Dios. O sea, nuestra responsabilidad es guardar, nuestra responsabilidad es oír la palabra, nuestra responsabilidad es estudiar la palabra, nuestra responsabilidad es orar al Señor. De Dios va a ser el resultado. Por eso Pablo dice, yo no siembro, ni Apolo riega, porque Dios es el que hace todo. ¿Así lo dijo Pablo? ¿Cómo dice Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Ni yo ni Apolo somos nada, porque si Dios no obra, en vano trabajamos. Eso es lo que debemos entender. Nosotros, al predicar el Evangelio, nuestra responsabilidad como personas nacidos de nuevo es predicar el Evangelio, es enseñarles a la gente la palabra, es hablarles de Cristo a la gente, es testificarles, pero yo no puedo hacer que se salven. Esa es una obra de Dios. Por lo tanto, si yo entiendo esto, no voy a diluir el Evangelio, y vamos a ver cómo Jesús no lo diluyó. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Tengo que hablarle a la gente el Evangelio tal cual es, para que Dios obre en su corazón, para que Dios obre. Veamos cómo la forma en que predicaba Pablo. Analicen cada predicación que Pablo daba, analicen cada predicación de Pedro, cómo predicaba Pedro, cómo predicaba Juan el Bautista, cómo predicaba Jesús, cómo predicaban los profetas, y van ustedes a encontrar cómo Dios nos manda a predicar el Evangelio. Es lo mismito método, no hay otro, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, ya son las 10:10, vamos a dejarlo aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? En la siguiente clase, bueno, empezamos a ver el versículo 10, 11, 12, ¿verdad? Y ahorita ya avanzamos algo, ¿verdad? De ver cómo Jesús rompe las barreras con la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús no le gustaba que le pusieran barreras. No le gustaba que le pusieran barreras. Él no permitía las barreras, Él las destruía, las barreras. Nosotros no pongamos barreras tampoco. Y busquemos al Señor de corazón y entreguémonos a Él de corazón, ¿verdad? Porque si Él se apiadó de nosotros como a la mujer samaritana, lo mínimo es que nosotros hagamos lo mismo que la mujer samaritana, que después lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Creyó en Él. ¿Y qué más? No solo creyó, Pues se convirtió y predicó, le dijo al pueblo, para que el pueblo también viniera. Fue al pueblo y dijo, vengan a ver al que yo, vengan, los invito, vengan, ¿verdad? Eso. Y me dijo todo esto. ¿Verdad? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que encontrar en Cristo. ¿Sí? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos ver en la lección de hoy, Señor, que tú, Señor, tienes citas con cada persona en cada tiempo y en cada lugar. Y así, Señor, como tú encontraste a la mujer samaritana y le dijiste, dame de beber, rompiendo barreras, rompiendo cuestiones religiosas, rompiendo, Señor, enemistades. Así, Señor, tú lo hiciste con nosotros. Y ahora, Señor, nos pides que hagamos nosotros lo mismo. Como dice tu palabra, ve y haz tú lo mismo. Señor, ayúdanos a hacer así. Ayúdanos, Señor, con ese gran amor que tú nos mostraste ahí, Señor. En el pozo de la desesperación, en el pozo de la agonía, en el pozo de la duda, en el pozo del pecado, en el pozo de la desesperación, Señor. Tú ahí nos encontraste y nos diste esta agua de vida. Esta agua que sacia la sed espiritual y que nos liberta, Señor, del pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser así. Ayúdanos, Señor, a no ver a la gente como enemigas nuestras, sino a verla, Señor, como gente que están igual que nosotros cuando estábamos sin Cristo, alejados de ti, siendo enemigos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, Señor.
y que la única opción que tienen es que Cristo se acerque a ellos y les diga, dame de beber. Y la única forma que Él ha establecido que lo va a hacer es a través de nosotros, la iglesia, Señor. Es a través de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo. La cabeza no puede moverse si el cuerpo no se mueve, Señor. Ayúdanos, Señor, a movernos. Ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú estás obrando. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tú estás obrando en la gente que tú has escogido para salvación. Y tú estás generando ahí una semilla, Señor, y tú estás germinando y regando una semilla y estás haciendo que crezca. Cuando nosotros cumplimos tu mandato de ir y hacer discípulos, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos también, Señor, que hacer discípulos no solo significa, Señor, predicar y ya dejar, sino es enseñarles, Señor, y tener paciencia, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos permitas así ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, y que cada día, Señor, podamos ser mejores embajadores de tu reino, mejores embajadores de Jesucristo, Señor, mejores embajadores de este glorioso y poderoso Evangelio que ha transformado, que ha cambiado, que ha renovado, Señor, nuestras vidas y ha hecho una nueva creación en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pido que tu bendita palabra, Señor, trabaje con nosotros toda esta semana, Señor, para que, Señor, al volvernos a reunir, Señor, haya un crecimiento en nuestras vidas. Permítanos estar meditando en estos pasajes día y noche. Tráelo a nuestra mente, tráelo mientras estamos dormidos, Señor. Tráelo aún en el sueño, Señor, para que podamos meditar aún mientras dormimos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pido, Señor, que tú nos guardes y nos libres de todo mal, y que tú suplas toda necesidad, Señor, que haya. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te pedimos también por nuestros hermanos que no han venido, por Julio, por Tula, Señor, por Erika, Señor, por aquellos que aún faltan, Señor. Clamamos, Señor, porque tú obres en sus corazones y obres en sus vidas, Señor, y les traigas ese amor, esa paz, ese gozo en ellos, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que el despreciarte a ti puede traer una disciplina muy severa a sus vidas, Señor, si son hijos. Si no son hijos, pues el castigo será peor, pero posterior. Gracias, Señor, te pedimos que tú obres con poder, que tú tengas misericordia de ellos y que los traigas con tus lazos de amor, Señor, y misericordia, antes de que caiga tu juicio. Tú tengas misericordia de ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ay, qué gripa. ¿Te agarró gripa? Desde todos los años. Así que